Bien, buenas tardes. Pues aquí como ya ahora los jueves estamos predicando los jueves también, 6:15, y pues hoy Dios nos ha dado una predicación y pues el cumplimiento de los tiempos se llama. La predicación se llama el cumplimiento de los tiempos. Cómo la Biblia es exacta, cómo Dios es el mismo tiempo desde que vino nuestro Señor Jesucristo, es el mismo tiempo, pero ahora ya se terminó. Ahorita hace poco, según los científicos, dijeron que faltaban 100 segundos para que se terminara esta tierra, se terminara el mundo. Y estamos viendo ya estamos viendo ya que sí se está cumpliendo, de verdad. Ahorita, pues, según el país más poderoso del mundo, está temblando, ¿sí? Y ahí vemos que el hombre no es nada ante el Todopoderoso. Ahí Dios es el que manda. Y la verdad, pues estamos sorprendidos de que hay una helada, en estos momentos hay una helada invernal que está causando mucho daño en Estados Unidos y una parte del norte de México, ¿sí? Y lo grave es que se congela. Por ejemplo, el gas natural, dicen los que saben, que se ha congelado en muchas partes de Estados Unidos y a veces no hay luz. Entonces la gente está temblando y pues, híjole, no quiero ni pensarlo porque viene la hipotérmica, viene la congelación y bueno, es terrible. Por eso nosotros debemos de prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues poniéndonos a cuentas con Dios. Sí, esa es la preparación, ponerse a cuentas con Dios. Dios, hace 2000 años que vino Cristo, y Cristo trajo el mensaje de las buenas nuevas, y Cristo trajo la solución para ser salvo, y Cristo vino a invitar a la humanidad para que nadie se perdiera. Pero ve desgraciadamente hoy cómo estamos. Hoy casi nadie quiere ya saber de Cristo, ni siquiera escuchar las predicaciones. Entonces, por eso, para Dios, dice en el Salmo 81, del 13 al 16, dice que si el pueblo se arrepintiera, en un momento Dios quitaría todas las plagas, todos los problemas de la tierra. Pero desgraciadamente la gente, el pueblo, no quiere nada con Dios. Entonces, pues tiene la doctrina maligna de que tenemos que ser independientes según el mal, y eso no es cierto. Nosotros, ¿quiénes somos? Pues dice la doctrina maligna, y serán como Dios, sabiendo el bien y en el mal, y ustedes mismos se tienen que enfrentar a la muerte por sí solos, y la verdad nos damos cuenta que no somos nada, y hoy se está comprobando, y las naciones más poderosas están cayendo. Ahora viene otra tormenta invernal, otra nevada en Inglaterra, y está tremendísimo también ahí, y pueda que llegue hasta por estos lados. Entonces, pues hermanos, hay que prepararnos, pero a ponernos a cuentas con Dios, y no cargar las cargas de este mundo, porque este mundo ahora sí está viendo los problemas en serio, pero pues todo el tiempo se ha ido a sus quehaceres, a sus afanes, a sus trabajos, negocios, y han dejado a su Dios. Entonces, hoy vamos a ver el cumplimiento de los tiempos para que veamos
cuál es el propósito de Jesucristo al venir a la tierra, ¿sí? Claro que trajo muchas bendiciones, pero más que nada vino a enfrentarse a lo que estaba, pues estaba el mundo esclavizado, y Él vino a salvar a lo que se había perdido, pero pues ahí está el problema. Bien, vamos a darle gracias a Dios por esta tarde, que gracias a Dios que en este lado del planeta Tierra todavía estamos en cierta paz, pero no es nada más la nevada, hay otras plagas que están viniendo, y bueno, pues por eso es muy urgente que nos pongamos a cuentas con Dios y que esperemos al Señor, porque el Señor ya viene. Pero a ver si así la gente, así como en los tiempos de Noé, la gente no quería nada y se burlaban de los predicadores, del predicador, porque no había muchos en ese tiempo, y se burlaba la gente, pero cuando vio la de veras, entonces sí, quería, pero ya era demasiado tarde. Ya el Señor había cerrado la puerta del arca, y bueno, pues ahí están las consecuencias. Vamos a darle gracias a Dios. Pues Padre, te damos gracias, Señor, gracias por todo, gracias por tu misericordia todavía con nosotros. Todavía nos tienes guardaditos, todavía tú quieres que levantemos la vista hacia arriba, Señor, donde estás tú sentado, y dice tu palabra que el cielo es, pues tu descanso, tu sentadera, pero la tierra es estrado de tus pies, Señor. Tú todo lo abarcas, y todos los cielos, Señor. Por eso, pues suplicamos, Padre, que tengas misericordia de la gente que todavía no está preparada. Padre, que toque en su corazón, y que este mensaje, Señor, llegue hasta donde tú lo puedas llevar, Señor. Y pues rogamos por la gente que está escuchando esta palabra, y también rogamos por nuestros hermanos que también empiezan los sufrimientos, empiezan las enfermedades por donde quiera, pero pues bueno, nosotros pues estamos en tus manos, Señor, y pues descansamos en ti y ponemos toda nuestra confianza en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, y háblanos hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador y nuestro Dios. Amén. Dice la Escritura en Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué está diciendo ahí la Escritura? Pues en una forma sencilla: sin el Espíritu Santo no hay guianza. Eso es lo que está diciendo. Solo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos avisa, el Espíritu Santo nos advierte de lo que va a venir, pero si no está el Espíritu Santo, pues nosotros pues estamos ciegos. Sin el Espíritu estamos ciegos nosotros, y la verdad estamos a merced de las circunstancias que están pasando. Pero Dios ha ido hablando. Ya tenemos un año predicando en este medio, y Dios ha ido hablando, ha ido advirtiendo, preparando, pues para que no estemos pues que no sepamos. Nosotros, Dios nos está hablando a nosotros primeramente, que nos preparemos, que estemos listos, que estemos como que vamos de viaje, que estamos pues con las maletas puestas ya para partir, porque de un momento a otro puede venir nuestro Señor, y nosotros debemos estar preparados para eso. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena, y quiere decir que no hay guianza.
no hay guianza para el pueblo. ¿Por qué? Porque pues solo el que guía, el que dirige es el Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Bien, vamos a ver una profecía, la profecía de Daniel, que está en Daniel 9:24. Vamos a leer hasta el 27 para que veamos los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Le está diciendo el ángel Gabriel al profeta Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar, número 1, la prevaricación y poner fin al pecado. Número 2, y expiar la iniquidad. 3, y sellar la visión y la profecía. 4, y ungir al santo de los santos. Y en el versículo 27 al terminar dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí son seis propósitos centrales que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Claro que hay más, pero estos son los centrales. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo vino a acabar con la transgresión, ¿sí? La transgresión es el pecado del pueblo de Israel. El pueblo judío fueron desgajados de las ramas naturales por su incredulidad. Según en Romanos 11, 20, 21, allí está registrado que el pueblo judío fue desechado por su incredulidad, ¿sí? Número 2, que Jesucristo vino a concluir el pecado, ¿sí? Otra vez la incredulidad de los judíos. Los judíos dijeron, la sangre de Cristo caiga sobre nosotros y nuestros hijos, ¿sí? O sea que desecharon al Mesías que venía a salvarlos, a quitarles el pecado. Lo desecharon y lo persiguieron, pues le hicieron muchas cosas y a lo último lo mataron, lo asesinaron a su propio Mesías. No lo aceptaron como Mesías. Número 3, Jesucristo vino a expiar la iniquidad. Expiar quiere decir expiación, quiere decir que tenemos que reconocer que pues lo que hicimos lo hicimos mal, y entonces tenemos que arrepentirnos para que haya expiación de la iniquidad. El número 4 es traer la justicia de los siglos. Traer la justicia de los siglos. A eso también vino el Señor. Satanás será sellado en los abismos cuando se traiga la justicia de los siglos. Número 5, sellar la visión y la profecía. El ángel Gabriel le estaba dando la profecía al profeta Daniel, pero se la estaba dando, pero la estaba sellando hasta el final. Y ahora sí ya se está descubriendo, porque ya estamos en el final. Y número 6, dice que Jesucristo vino a ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese? El santo de los santos. Es el tabernáculo donde van a estar los santos que va del rapto que va a haber. Ahí van a estar los santos y todos los de allá arriba, los del cielo, y es el tabernáculo. Eso se va a ungir, ese tabernáculo, para que ahí habiten
los santos por la eternidad, y ese tabernáculo es la nueva Jerusalén en la tierra. O sea, aquí va a estar el milenio. A eso vino el Señor Jesucristo, a preparar todo eso. Es lo que le estaba diciendo el ángel Gabriel al profeta Daniel. Dice en el versículo 25, Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Aquí está esto está en profecía, está en símbolo, en claves. Dice, hasta 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Chequen bien, 7 semanas y 62 semanas. Ahí se hacen 69 semanas. Eso es donde estamos ahorita, ¿sí? Entonces falta una semana, la semana 70, ¿sí? La semana 70, que es para el pueblo judío. El que se vaya en el rapto ya no va a ver las 70 semanas. Ahorita estamos entrando ya a las 69, ya se está acabando y vamos a entrar a las 70. Por eso es muy importante este estudio. ¿Por qué? Porque Dios nos está advirtiendo que nos preparemos y nos va a decir a qué vino, ¿sí? Dice versículo 26, Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana, esta es la 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es ese? Es el mal. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Aquí dicen, según la profecía, que la Iglesia Católica, o sea, sus líderes van a hacer pacto con Israel y van a unir las riquezas de Israel y de acá del Vaticano, pero que a media semana se van a hacer para atrás y se van a quedar con todo el dinero del mundo, ¿sí? Ese es por eso ya el mal ya a los católicos ya no les interesa, porque ya son de él, ya están marcados, ¿sí? Entonces, apenas hoy jueves, ayer fue ¿qué sería el ritual de la puesta de ceniza? ¿Sí? Le ponen ceniza en la frente, la marca, y le dicen, polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque el mal pues come del polvo. La serpiente come del polvo, se arrastra en el polvo y come del polvo, y todos los que se van al polvo pues ya se pierden, ¿sí? Y les pone una señal para que se vea cuáles son de él. Ahora, como a él está la pandemia, ahora le estaban dando una bolsita a cada uno y que se la pusiera a toda la familia en casa, ¿sí? O sea, vean qué asunto es el mal. Y pues bueno,
y los católicos también se sienten cristianos. Entonces, esa es la profecía de Daniel, diciendo que al cumplimiento de los tiempos iba a venir el Mesías a la tierra y que iba a dar su vida por los pecadores. A eso vino Jesucristo. Aquí lo está diciendo en la profecía. A eso vino, dice que iba a terminar con la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A eso vino el Señor aquí a la tierra. Pero ve cómo está en la realidad. Dice que traería las buenas nuevas, el Evangelio. Cristo traería el Evangelio a la tierra y la salvación a todos los pecadores que se arrepintieran. No es nada más de que Cristo murió por todo el mundo. Es cierto que Cristo murió por todo el mundo, pero todo aquel que Cristo hace la invitación a la humanidad para que Él pone los mandamientos. Jesucristo pone los mandamientos, hace la invitación y pone los mandamientos, y aquel que cumple esos mandamientos, esos son los que se van a ir, ¿sí? Bien, esa es una profecía. Vamos a ver otra profecía, porque dice la Escritura que sin profecía el pueblo pues está ciego. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Isaías 7:14, aquí está hablando más o menos 600, 700 años antes de Cristo. Ya estaba profetizando el profeta Isaías. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la profecía que anunciaba Dios a través del profeta, porque esta es palabra de Dios. Entonces Dios usando sus instrumentos para hablarle a la humanidad. Aquí hay otra profecía todavía. Isaías 9:6. Isaías 9:6 está hablando ya del nacimiento de Jesucristo. Dice en el versículo 6, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para que vean, no hay otro Dios. Aquí lo está diciendo claro. Aquí dice que es el Dios fuerte y es el Padre eterno, el niñito que iba a nacer. Ahora vamos a ver cómo nació Cristo. Aquí llega el momento del cumplimiento de la profecía. En Mateo 1:18 al 23. Aquí está aquí está ya la Virgen. Aquí está pues el cumplimiento de esta profecía. Mateo 1:18 al 23 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre de Cristo, con José, según era su papá, pero no es así. Con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ese es su papá. Es el papá de Cristo, el Espíritu Santo. Dice José, su marido de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará
dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay algo tremendo. Jesucristo se decía hijo del hombre. El hijo del hombre. Bueno, aquí está. Nació de una mujer. Y nació para morir. O sea, Dios no podía morir. Por eso se buscó un cuerpo. Se buscó un tabernáculo para habitar en él. Y entonces, según era hijo de José, hijo de María. Entonces, el hijo del hombre, ¿sí? Porque él iba a morir por los pecadores, ¿sí? Y él decía, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a recuperar, ¿sí? Porque era un plan, ¿sí? Entonces dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, este nombre se lo pusieron en la tierra, pero ya por mandato de Dios, porque Jesús significa salvar a su pueblo de sus pecados. A eso venía Jesucristo. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí están las profecías cumplidas. Ahí está, ya Cristo había llegado a la tierra. Cristo había nacido. Cristo el Mesías había llegado a la tierra y había nacido de una virgen como estaba profetizado. Y luego su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. O sea, Dios en la tierra. Eso es lo que quiere decir Emmanuel, Dios en la tierra. Entonces Dios aquí estuvo en la tierra, ¿sí? Aquí estuvo y aquí pues nació, aquí creció y a los 30 años empezó su ministerio, ¿sí? Porque a eso venía. A los 30 años empezó el ministerio. ¿Y cómo empezó el Señor Jesucristo? Bueno, aquí Marcos 1, 14 y 15, para que veamos, no hay otro evangelio. Este es el evangelio de Cristo. Este es el evangelio que tiene poder para salvar a las personas. Cristo lo trajo, no es que mandó un ángel, no mandó un predicador, vino Él mismo. Él se buscó un cuerpo y él mismo empezó a predicar. ¿Y qué dijo ahí? Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. A eso vino el Señor, trajo las buenas nuevas a la tierra y ya estaba actuando. Diciendo, ¿qué estaba diciendo? El tiempo se ha cumplido. O sea, todo lo que se había dicho de él ya estaba cumplido y él ya estaba en la tierra. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí están los mandamientos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Quiero decirles que levante la mano, ¿quién ya se arrepintió? De aquí de ustedes. Oh, pues todos ya nos arrepentimos. Entonces ya cumplimos ese mandamiento. Y luego dice, el otro mandamiento es, y creed en el evangelio. ¿Quién cree en el evangelio? ¿Nomás dos? Ajá, todos. Ok. Bueno, eso es lo que vino predicando Jesucristo. O sea, ya lo estamos viviendo nosotros, ¿sí?
Jesucristo haciendo la invitación a toda la humanidad. Las primeras palabras de Cristo, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido. O sea, todas las profecías que se dijeron de mí, ahora ya aquí estoy presente, en persona. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quieren entrar al reino de Dios? Yo los invito, dice Cristo, porque Él era el Dios mismo, el Dios eterno, el Rey eterno. ¿Quieren entrar? El que quiere entrar al reino, arrepiéntese y cree en ese evangelio, en esas buenas nuevas, ¿sí? Y quiero decirles que los 4 evangelios registran este evangelio. Los cuatro evangelios, por ejemplo, el evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan, de Marcos, de Juan, registran el arrepentimiento y registran la fe en Jesucristo. ¿Por qué la fe en Jesucristo? Porque Él es el Dios, porque Cristo es la palabra. El evangelio es la palabra. Cristo es la palabra. Cristo es Dios. Cristo es el Rey del universo. Cristo es el Rey de Reyes y Cristo es el Señor de Señores. No hay otro evangelio. Si tú buscas a Cristo por otro evangelio, no lo vas a encontrar. Te vas a volver religioso. El evangelio de Cristo es que te arrepientas de todos tus pecados pasados y que te apartes y ya no los practiques más. Y entonces cree, pon tu mirada en ese Cristo que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Jesucristo haciendo la invitación a toda la humanidad. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Ahí están las condiciones. Arrepiéntete de todos tus pecados y apártate y cree en ese Cristo que vino del cielo a cumplir con esa misión. Él iba a abolir el pecado en la tierra, pero no de la humanidad, sino de los que se arrepintieran y creyeran en ese Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, este es el único evangelio de la salvación. No hay otro. Número 1, dice aquí, el tiempo se ha cumplido. Y ahora aparece Cristo. Cristo ya llegó a la tierra y Él está predicando el evangelio. Número 2, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién lo trae? Jesucristo. Jesucristo trae el reino y trae las buenas nuevas. Número 3, ¿quieres entrar al reino de Dios? Arrepiéntete y cree en el evangelio. ¡Qué sencillo! Eso es lo que debemos hacer toda la humanidad, ¿sí? Nada de que le voy a cambiar, yo voy a creer de este modo y el otro de otro modo. No es cierto, es Dios ordenando. Es una orden para el pecador que Cristo dio. Cristo no vino a traer una aspirina para tu problema. Cristo vino a quitarlo de raíz, tu pecado, para que te vayas al cielo con Él. Bien, ok, esa es la doctrina del Señor. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer hasta el 7. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, es lo mismo que está diciendo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién está nacido bajo la ley? Todo el que no tiene a Cristo. Esos están nacidos bajo la ley. O sea, ven las cosas como antes. O sea, ellos quieren salvarse por obras, ellos no quieren nada, ellos andan en pecado. O sea, en la ley, totalmente en la ley. Y Cristo vino a traer ya no la ley, sino la gracia de Dios. Y la ley de Cristo es el amor. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley.
Yo estaba bajo la ley cuando no conocía a Cristo, y cualquiera de ustedes estaba bajo la ley cuando no se había arrepentido y no le habían predicado del Evangelio. Aunque tuvieran religión, estaban bajo la ley, estaban maldecidos por Dios, estaban en pecado, ¿sí? Entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A eso vino el Señor. Nosotros somos hijos por adopción. El verdadero hijo es Cristo, porque nació del Espíritu Santo. Nosotros somos hijos adoptivos, ¿sí? Por la sangre del Señor. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, o sea, ya hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ven cómo el pecador no puede orar? O sea, no debe orar porque Dios no lo escucha por su pecado. Todo el que está en pecado no debe orar, a menos que ore para que Dios lo convenza de pecado, para que se arrepienta, nada más. Pero el pecador no debe orar. ¿Por qué? Porque dice aquí que, y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Abba, Padre? Quiere decir clamar al Padre, orar al Padre. Quiere decir suplicarle al Padre, pedirle al Padre, ¿sí? Quiere decir, pues orar, pero que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a orar como conviene, porque nosotros no podemos. Entonces, ya somos hijos, ahora ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en el cumplimiento de los tiempos. El versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Ese es otro detalle. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Cómo es el esclavo? El esclavo no conoce a su señor. El esclavo no permanece en la casa. Entonces, el hijo sí permanece. Entonces, ya dice que si el Hijo os libertare, seremos totalmente libres. Entonces, ya somos, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aquí quiero explicar, esto es muy importante, porque la plenitud del tiempo se refiere al tiempo señalado por el Padre Celestial, de que los hijos, antes niños, ahora pasarían a mayoría de edad y fueran coherederos con Cristo, o sea, hermanos de Cristo. Ahí está el problema, ahí donde estamos, donde todavía estamos pues fallando, y esto es para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia piensa que el hecho de que ya Cristo nos lavó por nuestros pecados y que ya hemos creído en Cristo, quiere decir que ya eso es todo. No, dice que debemos crecer. Cristo vino a darnos mayoría de edad para que ya no seamos niños, ¿sí? Porque el niño, pues lo estamos viendo, ahí están los niños, ellos no hacen nada porque no pueden, están pequeños, pues necesitan lechita espiritual. Y el adulto, nosotros ya debemos ser adultos todos, debemos ser adultos porque Dios quiere ya no que dependamos nada más de Cristo, sino que seamos hermanos de Cristo, o sea, ya coherederos con Cristo. O sea, la mayoría de edad quiere decir ya debemos tener hijos espirituales. Así como el adulto ya cuando está grande, pues ya necesita tener sus propios hijos y llevarlos al Señor, ¿sí? Pero si no hay mayoría de edad
entonces pues somos unos enanos espirituales, somos unos mongolitos. Yo conozco una gente que es tan grande de cuerpo, pero su cerebro no ha crecido, está pequeñito, ¿eh? Un mongol, eso no pueden reaccionar. Eso Dios no quiere eso. Dios vino a darnos la mayoría de edad para que ya no seamos nada más salvos, sino ahora que seamos coherederos con Cristo. O sea, Cristo va a heredar el universo, nosotros pues también vamos a participar de todo lo que participe Cristo. Entonces ya debemos crecer. No esperemos que alguien nos mande, sino aquí tenemos el Espíritu en el corazón y el Espíritu está diciendo, Abba Padre. Quiere decir que el Espíritu puede clamar a Dios y el que tiene el Espíritu clama a su Dios y su Dios le da guianza, le da dirección, ¿sí? Y entonces, pues a ponerse a demostrar que ya somos grandes, que ya no necesitamos esa leche espiritual. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11, para que veamos cómo es un niño y cómo es un grande, ¿sí? Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos 5, 11 al 14. El versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Allí donde está la falla de nosotros, porque pues el Señor quiere hombres y mujeres que estén expertos en la oración, que estén expertos en lo que Dios le está marcando, porque cada uno debe tener su ministerio. Hay que orarle al Señor para que no nada más hacer cosas en nuestras fuerzas, o en el yo creo, o en el yo siento, o en el yo pienso. Eso no es así. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque aquí lo está diciendo, y por cuanto sois hijos, y por cuanto sois hijo, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, ¿sí? Señor esto, Señor lo otro, Señor esto, llevar la carga, y el Espíritu Santo, o sea, la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, ese Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Entonces hay que ver eso, porque no es nada más que, bueno, yo ya soy salvo, me voy otra vez a mi trabajo, me voy a mis negocios, me voy a mis afanes, me voy como antes. No, antes porque estábamos en la ley, o sea, estábamos en desorden, pero ahora tenemos una guianza, el Espíritu de Jesús está con nosotros y Él nos va guiando a toda verdad. Versículo 13, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está el problema y hermano, hoy Dios nos está diciendo que debemos crecer espiritualmente. No debemos ser
para eso también vino Jesucristo, para que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la ley, pues aunque estábamos en la lista, pero éramos niños. Pero ahora que vino Cristo, nos está dando la mayoría de edad. Y ahora ya no somos nada más cristianos, sino ahora nosotros podemos, así como Cristo retó al mal, retó al pecado, retó al mundo pecaminoso, retó a los demonios, fue un varón de dolores con las enfermedades, así también ese es el mayor de edad, el que está ejercitado para cosas más grandes, ¿sí? Entonces, para que haya un crecimiento espiritual y no ser enanos, no ser mongólicos, no ser niños de cuna, tenemos que crecer espiritualmente. Entonces aquí está diciendo también que nosotros somos hijos por adopción. La adopción significa situar a los cristianos como hijos mayores, con todos los privilegios, pero también con todas las responsabilidades, ¿sí? Entonces, Dios da el Espíritu Santo al cristiano para que el Espíritu Santo clame, Abba Padre. O sea, por el Espíritu Santo podemos orar, podemos suplicar, podemos guiar, podemos clamar, podemos pedir por el Espíritu Santo. Y eso también es otra falla, porque si tenemos el Espíritu, ¿por qué estamos tan pasivos? ¿Por qué no podemos ampliar ensanchar nuestro corazón? Entonces, allí, por eso lo está diciendo hoy, porque ya son el cumplimiento de los tiempos. O sea, desde que vino Cristo, ahí empezó la dispensación, la gracia, la salvación. Pero ahora ya se terminó el tiempo. Ahora debemos estar ejercitados nosotros, combatiendo al enemigo aún en su guarida, ¿sí? Entonces, el cristiano ya no es esclavo. El cristiano ahora es hijo y coheredero con Cristo. Ahí lo dejo. Efesios capítulo 1, versículo 10, dice de reunir, vean el propósito del Señor, ¿por qué quiere que seamos mayores de edad? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. O sea, va a reunir el Señor, por eso se va a llevar el rapto, porque allá va a reunir los que están en el cielo y los que se va a llevar, ¿sí? O sea, Dios trajo grandes bendiciones en la primera venida. Trajo muchas cosas, trajo la salvación, trajo las buenas nuevas, trajo la santidad, trajo la abolición del pecado, la transgresión, trajo muchas cosas que vino a abolir para que nosotros seamos libres ya aquí en la tierra y caminar, estando en la tierra, pero ya caminar en la nueva Jerusalén celestial. Eso es lo que no podemos investigar, ¿sí? O sea, trajo la salvación, muchísimos milagros, el fin del pecado, enfrentó a Satanás, a los demonios, a las enfermedades, todo lo enfrentó Cristo y los venció, y por eso nosotros somos libres. Quiero ampliar para que sea Dios hablando y que nosotros estemos atentos, porque Dios está hablando en este momento, y quiero decirles que eso es hablar el Hijo del Hombre. O sea, Cristo está hablando a través de su pueblo. ¿Y cómo está hablando Cristo? Por medio de su palabra. Es lo que está haciendo Cristo. Pero eso todavía no lo entendemos nosotros porque la verdad no hemos crecido a la estatura de ese varón perfecto que se llama Jesucristo. Efesios capítulo 1, del versículo 3, vamos a leer hasta el 14. Que sea Dios hablándonos y explicando
en estos tiempos que ya se acabaron. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir, en los lugares santos. Según nos escogió en Él, en Cristo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, yo les vengo diciendo que ya había una lista. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ya había una lista, ¿sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Cristo. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. O sea, la redención quiere decir la salvación por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso es lo que debemos a tener a nivel espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, yo le estoy hablando las palabras del Señor, no estoy hablando de mis propias palabras. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Se van a reunir todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora ya se están acabando los tiempos, ahora ya vamos a estar exactamente con Cristo. Versículo 13, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí el sellado quiere decir que nosotros ya no debemos pecar, porque estamos sellados por el Espíritu de Cristo. Versículo 14, que es las arras, o sea, la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras quiere decir que Dios nos dejó el Espíritu de su Hijo para que nosotros estemos confiados de que Dios va a cumplir lo que está diciendo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, la salvación, para alabanza de su gloria. Allí Dios está hablando y ¿qué está diciendo en resumen de todo esto? Lo que está diciendo es que Jesucristo nos va a llevar a la nueva Jerusalén celestial. Por eso el rapto está pues no sabemos ni la hora, ni el día, ni nada, pero nuestra misma conciencia nos está marcando que los tiempos se acabaron y que de un momento a otro ya estamos en la semana 69 y que la semana 70 no va a ser para los gentiles, sino nada más van a quedar los judíos. Dios va a lidiar con los judíos en esa semana 70 y los van a engañar y entonces va a entrar Cristo en acción para defender
al pueblo judío. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí? Entonces, Cristo se dio en rescate por todos los pecadores, ¿sí? No nada más de uno, por todos. Entonces, Jesucristo se dio en rescate por todos. ¿Y qué quiere decir rescate? Quiere decir que es un precio pagado por alguien y Cristo pagó por todos los pecadores la salvación de nuestra alma. Entonces, Cristo no es injusto, no, sino que la gente es la que no quiere nada con el Señor. Pero él dice la Biblia, y la Biblia no miente, Dios no miente, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento para que Dios tenga misericordia de nosotros. En la carta a Tito, capítulo 1, del versículo 1 al 3, aquí está hablando Pablo, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, era un plan de Dios, el plan perfecto, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Por eso Dios manda a sus predicadores a que prediquen el Evangelio, las buenas nuevas, y que hablen de parte de Él, y que Él no miente. Entonces, lo que diga la palabra, eso es cierto, ¿sí? Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Ahí está Pablo, el apóstol, el siervo, una esperanza cierta, porque Dios lo está prometiendo. A su debido tiempo, Dios dio a conocer este glorioso programa de vida eterna, ¿sí? Entonces, ahí están ya los tiempos, ya como diciendo, esto se está terminando, y porque esto fue predicación, pues que Dios reveló, que Dios dio, y por eso la estoy compartiendo, no nada más a ustedes, sino a todos nuestros hermanos y a todo aquel que escuche de buena fe, que vean cómo es Dios. Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Y cómo lo quitó Cristo? En la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. El justo muriendo por los injustos que somos nosotros. ¿Sí? Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28, otra vez que hable Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Cristo es nuestro representante. Versículo 25, y no para
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes le esperan? Pues nosotros. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Entonces, bajo el nuevo pacto, tenemos un punto final positivo. Ha sido manifestado una vez Cristo y para siempre. Se manifestó en la consumación de los tiempos para quitar de medio el pecado. Por un sacrificio personal, llevó su propio cuerpo el castigo que merecían nuestros pecados. Y ahora somos libres por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. Dios, el Señor está aquí. El Señor aquí está hablando a través del Hijo del Hombre. Se está manifestando y nos está diciendo, pues prepárense porque ya nos vamos, pero chequen las fallas que estoy descubriendo en estos momentos y cúbranlas ustedes, cúbrenlas. O sea, porque nadie es perfecto, cubren sus fallas, cubramos nuestras fallas y estemos preparados para irnos con el Señor, ¿sí? O sea, dice que estemos con las maletas como quien se va de viaje. Estemos con las maletas, no quiere decir que tengamos nuestro beliz aquí, así listo para irnos, sino es una explicación espiritual. Que estemos preparados quiere decir que estemos en santidad completa, que le pidamos perdón si hay algo que nos estorba todavía, y que estemos orando y clamando al Señor. Y no importa, dice la Biblia, no importa aunque la tierra tiemble, o ahora que está nevando, no importa nada. Nosotros debemos alabar a nuestro Dios, porque ya viene y lo estamos esperando. Hermano, esa es la palabra que Dios dio para que no estemos ociosos, para que examinemos cómo estamos realmente y la verdad que no seamos mongólicos. Mongólico quiere decir de cerebro pequeñito, de corazón pequeñito. Debemos ampliar nuestro corazón y debemos abrazar todo el mundo, orar por todo el mundo, porque todos están sufriendo. Nosotros no importa que no se vayan, nuestra función es orar, clamar, pedir, suplicar, ¿sí? Implorar por el perdido, porque pues son criaturas del Señor y nosotros también somos criaturas de Dios, pero con la diferencia de que Dios nos ha dado sus mandamientos y nosotros, gracias al Señor, nos ha convencido su Espíritu que debimos arrepentirnos y nos ha convencido de que debemos creer en ese Cristo que vino a morir por nosotros. Que Dios los bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por todo, gracias por tu palabra, gracias porque tu Espíritu Santo está aquí y gracias porque ahora entendemos que tú nos estás hablando como hijo de hombre, porque estás usando a tu cuerpo, a tu iglesia, para manifestarte y decir todo lo que nosotros, pues nosotros
pues podamos hacer mientras estamos en la tierra. Debemos de prepararnos, porque tú ya nos dijiste, apenas hace poquito nos dijiste que tú vienes con tu galardón y que tú vienes ya traes el pago de lo que hicimos aquí cuando estuvimos en la tierra, sea bueno o sea malo. Señor, ayúdanos a perseverar, como siempre te lo venimos diciendo ya. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, para estar contigo en la eternidad. Gracias te damos. Bendícenos a todos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, de Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén.